un buen inicio de poder querer entender por qué llegó a la conclusión la historia universal de quedar en esa forma plasmada. Fue en realidad la influencia de Inglaterra y de Francia. Por esos parámetros que se fueron haciendo a través de la historia, así quedó comprendida la historia universal, porque tienen esas referencias. Todos estos accidentes que se han ido creando a través de la historia, en la que los ingleses y los franceses fueron haciendo que la historia universal quedara en esa forma estructurada, quedaron como nosotros en la actualidad lo estamos conociendo, y que vemos como muchos pueblos no tienen esa división entre sus hechos históricos, porque aquí acuérdense que es de quien cuenta la historia, ¿sí? Ya hemos ido viendo que al irnos metiendo en todo este laberinto de pueblos, vamos viendo cuáles son los personajes que inclusive fueron borrados de la historia, y como por eso es tan importante que nos vayamos metiendo, porque esto que estamos haciendo nada más es un recorrido de todas las situaciones que aconteció Francia, porque ya vamos a terminar. Este es el último capítulo en el que vamos a hacer la historia de Francia. Este y el que sigue son los últimos. Con eso vamos a finalizar la historia de Francia y nos vamos a quedar hasta toda esa migración. De ahí en adelante, ya más adelante ya les comenté que vamos a seguir, pero tenemos que dejar que toda la historia se empareje hasta esa época. Y todos estos hechos que se van quedando y que van siendo comparados como cuando se hizo lo del Medio Oriente, qué tan cercano, lejano estaba de Inglaterra, porque aquí quedó como el cercano y lejano Oriente, pero tomado de qué. Vamos a irnos dando que entre más cerca o más lejos esté del meridiano de Greenwich, de ahí va a ser la medida en que va a quedar el mediano, el lejano o el cercano oriente. Toda esta situación que ya les digo, según la cercanía del meridiano de Greenwich, que está en Londres, ahí se va a ir marcando todos los inicios de la historia antigua, edad media, edad moderna y la era contemporánea en la que actualmente estamos. Francia va a ser protagonista de todos los eventos, dejando un legado en su transcurrir por la historia. Cuando hablamos de la antigüedad, vamos a ir viendo cómo todos estos franceses que en sus inicios fueron celtas, luego llegaron a ser los francos, los bretones, por la vía de los bretones y por la vía que van a llevar a los pueblos de los francos. Ahí van a salir los galos, por cuales se menciona que sus cigarros se llaman Gualá, de ahí viene ese nombre, y que la primera formación que tuvo Francia fue con aquella aldea, era una pequeña aldea que pues hizo una resistencia ante la invasión de los romanos, en la que estuvo reprimida y que dilató cerca de 250 años toda esa resistencia de estos pueblos romanos que se hicieron, en la que Olchini y Uberso van a contar en una forma como de saga todo lo que aconteció en esos días. Al caer todo el imperio romano, al empezar hacerse cristianos todos los pueblos, va a entrar esa formación que se va a tener de Francia, todos esos imperios romanos que habían estado ahí, en que van a ir formando un mundo diferente, un mundo en el que va a estar considerado como el medievo, en donde estaban los señores feudales, y que se va haciendo todo ese medievo de la antigüedad, donde va a desembocar en el Renacimiento, que va a dilatar casi 11 siglos. Toda esta trayectoria que tiene la historia de Francia, en la que vamos a ir viendo cómo toda esa dinastía
de los reyes malditos, donde se oponían a los estados nacionales, donde Juana de Arco va a empezar a escuchar las voces y van a ver todas esas guerras con los ingleses que se oponen a estos estados nacionales, en las que se van a ir formando y que no están ellos de acuerdo de estos estados nacionales y que llegan al punto donde van a estar los normandos. Los normandos, que fue una sección de tierra que le van a dar los franceses a los vikingos para que ya no sigan avanzando y que a ese territorio se le va a llamar Normandía. Toda esta Normandía en la que se aparece todo en la etapa de la Edad Media, los reyes malditos, la peste que hubo en Francia y todo el inicio de las cruzadas que se van a originar en Francia. De ahí van a salir y que vamos a ir viendo cómo va a ir saliendo Leonor de Aquitania, Ricardo Corazón de León, todo ese amor romántico, el Papa Urbano y los papas de Aviñón, que eso va a ser en realidad la terminación de ese medievo, donde vamos a encontrar encantamientos, caballeros andantes y conventos. Todo esto va a suceder en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia. Todo ese medievo que salen, ya dijimos que las cruzadas van a salir de Francia, van haciendo esas coordenadas donde tanto Roberto d'Artois, la condesa Mao, la princesa Blanca, la princesa Margarita, el rey de hierro, que son esas situaciones donde está también la loba de Francia y la flor de lis, que es uno de sus símbolos de Francia, todos esos reyes malditos que se oponían a la oposición de esos estados nacionales que se estaban gestando y que ellos pues en cierta forma daban como pues que no estaban de acuerdo que se formara. Aquí vamos a empezar a ver cómo Carlomagno es en una de las ideas principales cuando se empieza a hacer el proyecto de llegar a ser una Europa unida y en la que van a surgir los estados de Alsacia y Lorena, donde va a terminar todo ese papado de Aviñón, porque en esa época los papas se fueron a Francia, en Aviñón, Francia, y van a retornar. Con todo esto va a empezar a llegar el Renacimiento y la modernidad, pensamientos que se estaban gestando y muchos van a llegar con los conceptos de René Descartes. En esa etapa brillante donde el racionalismo va permeado de ideas en cuestión de esos pensamientos, de esas guerras de reforma, de resolver su propia historia, porque aquí van a quedar que en realidad París vale una misa. Todo se va a llevar en todos estos conceptos, les va a llevar pues miles de años para poder tener ese país en lo que hoy tuvieron que al final hacerse católicos, porque habían tenido una guerra contra los protestantes y al final pues quedaron católicos. Aquí va a entrar y va a quedar Francia entre toda ese vaivén de situaciones históricas que tiene, dejando vacíos en los que cae la historia descontinua de grandes pueblos, donde ningún pueblo se considera que nace grande, se va forjando, se va haciendo conforme va avanzando según sus logros que tenga, y ya entrando a la modernidad en el siglo XVI va a dejar pues realmente pues convirtiéndose Francia en un líder, en el líder en el que va a pensar la historia y cómo a través del tiempo, llegando la Ilustración, las ideas que van a marcar la libertad entre los estados de derecho. Porque fíjense que eso va a ser gran aportación que van a tener ellos, toda esa separación de poderes en la que Francia tuvo un desempeño, el contrato social, ese legado que
que pone de acuerdo para que las personas se junten y puedan gobernar, y que no sobre una base de entendimiento que esté basado en acuerdos, pero en acuerdos comunes, y que no sobresalga una persona, sino que sea todo un conjunto entre las que se considere que se pueden dialogar, y no por una fuerza de física o una fuerza de razón que imponga la violencia hacia los demás. Aquí lo que se trata es de que los ciudadanos, los seres libres, empiecen las ideas, y que todo ese absolutismo monárquico que llegó a los extremos, en el que el rey Sol decía: el Estado soy yo. Entonces ya desde ahí partía. Francia va haciendo todo ese concepto de Luis XIV. Aquí vamos a ir viendo cómo se van a ir haciendo válidas las ideas tanto de Rousseau como de Voltaire, como de Diderot, en las que van marcando el inicio de todas las ideas de las enciclopedias, ese conocimiento que nos hace libre. Si uno tiene los conocimientos, automáticamente va a tener los derechos, pero si no lo sabe, va a desconocer para qué sirve, pues para qué le sirve si no tiene ese conocimiento, y cómo los puede ocupar. Solo cuando tiene el acceso a esa información se tiene realmente los derechos a esa libertad y a ese concepto de poder manejar su destino. Aquí vamos viendo cómo todo este absolutismo que había hecho Luis XIV, donde agrupó a la fuerza a todas las provincias y hizo una sola, formó Francia. Fíjense en cómo un concepto de una persona puede llegar a sellar todos esos contrarios. Francia va a abrir las páginas de la historia en la que habían pues tenido tantas consecuencias, ideas de terror, de separación, monstruosidades que realmente se dieron, y que escritas quedó todos los conceptos acerca de la libertad y del contrato para poderlo ocupar, escritas en letras de oro, para que Francia fuera un referente en la historia de Occidente. Todos los poderes que en realidad hicieron esa separación del poder, que fue fundamental y la clave de los estados de derecho. Aquí vemos cómo se van haciendo y revaluando el concepto de la política. La política en la que en realidad no hay una persona que sea juez y parte. Van a haber otros integrantes que son los que van a legislar, los que van a juzgar o los que van a ejecutar también, pero no se puede ser juez y parte. Aquí como el poder que tenía en esa época el rey, que lo gobernaba todo, y que los derechos que tienen los ciudadanos se van a ir haciendo como un paradigma que tenemos para alcanzar los lugares a los que somos viables de poder penetrar. Todo ese derecho, y que el artífice pues fundamental lo va a ir haciendo para que se empiece a formar las independencias. En este cuadro estamos viendo cómo las independencias de México van siendo marcadas tanto por Morelos, Hidalgo o Allende, que son unos de los insurgentes y los padres de la patria de la independencia de México, en la que ya hemos platicado, pero que también estuvo Darniño, Miranda y Espejo a través de esas figuras y esos ideales de independencia, donde se va a ir marcando. También en Francia van a surgir esos grandes matemáticos en los que empiezan a medir el mundo, llegando a Ecuador y a Quito, una pues ciudad que realmente estaba perdida y que se va a convertir en el corazón del mundo. Toda esta misión de geodésica que se hizo y que fue Condomi
llegando todo a la situación de encontrar esa información en el Ecuador. Se va a inventar el sistema métrico decimal, donde se va a medir en centímetros, en metros, en kilómetros, en milímetros, y que va a ser un concepto realmente sacado en Francia, porque aquí vamos a ir viendo que en el otro lado, en cuestión de medidas, por las culturas del sajón, la pulgada y el pie van a ser los referentes que vienen de Inglaterra, y vamos a ir viendo cómo Francia se va a ir desarrollando a través de su conocimiento, de sus grandes personajes, tanto en la filosofía, en la política y en todos esos campos de ciencia que se estaba. Aquí vamos a ir viendo que ya en el siglo XIX, todos esos pintores que protagonizaron la historia y en la que van a empezar a surgir la figura de Napoleón, que es el resultado de la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa que va a ser el detonante para llegar a las independencias de todo el mundo y que altera el equilibrio de Europa y que llega a las oscuras pues llanuras, lejanías, cuando Napoleón llega a las estepas en Moscú. Todo ese amargo conocimiento que tuvo al estar en contacto con el general Invierno y la férrea voluntad del zar Alejandro y el pueblo capaz de seguir a ese zar y poder llegar a vencer a Napoleón. Todo un ícono que va a ir siendo pues un concepto en la historia moderna en el que se va a plasmar Napoleón con todos esos íconos que deja, como el código jurídico de Napoleón, la gloria de Austerlitz, la batalla de Waterloo, ese concepto de bachillerato escolar que es un concepto pues muy avanzado para esa época, toda esa arrogancia, ese nepotismo y ese estilo imperial que tenía en Napoleón y la pasión de Josefina con la que tuvo y toda esa adoración que tenía su ejército hacia él. Todo en el siglo XIX, París se va a ir haciendo una épica ciudad en la que se va a determinar como un concepto o una ciudad de luz en toda Europa. Aquí vamos viendo que aparte que se estaba mencionando el concepto a nivel de la literatura y cuando van surgiendo los personajes como Alejandro Dumas, como Balzac, como Víctor Hugo, como John Sand y casi ya al final Émile Zola, en las que van a ir sacudiendo con su pluma y van a ir haciendo toda esta formación que tienen. Fíjense en que nosotros aquí vamos viendo cómo va a irse haciendo todo ese recorrido por Francia. Vamos a seguir en el siguiente video terminando de englobar todo ese recorrido que se dio a través de la historia de Francia. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.